Ante nuestros ojos está Blair, una hermosa y esbelta morena de ojos verde intenso, y ella será la heroína de esta historia. Ahora está hablando con la anciana Madame Saint, quien decidió invitar a Blair a unas galletas, de las cuales horneó demasiadas. Nuestra protagonista cuenta que hace unos 4 años la echaron de la mansión donde trabajaba como empleada doméstica, y que con la indemnización por despido pudo alquilar una casa. Esto le costó a Blair casi todos sus ahorros, y encontrar trabajo era prácticamente imposible, dejándola sin un centavo. Pero fue la bondadosa Madame Saint quien le dio trabajo a la chica y evitó que cayera en la ruina total. Y por ello, Blair le estará agradecida el resto de su vida. Aunque a veces la anciana empieza a hablar de que ya es hora de que Blair busque marido, sobre todo a esa edad, lo que siempre confunde a nuestra heroína. Pero esto no le impide agradecerle a Madame Saint, con la mayor amabilidad posible, el regalo de las galletas, ya que estos productos horneados son conocidos como los mejores entre todos los panaderos de la capital. Tras salir del trabajo, Blair llega al mercado, donde comerciantes y compradores se mezclan en un bullicioso flujo de gente deseosa de terminar sus compras antes del anochecer. Y esta vez, mientras elegía las verduras para la cena, Blair realmente pensó en las palabras de su empleador, porque ya tenía 24 años y aún no había encontrado a su amado. Tras haber elegido todo lo que necesitaba, le da las gracias al comerciante y abandona aquel mercado ruidoso y abarrotado, en el que todo el mundo buscaba su sitio y su propio beneficio, continuando su reflexión sobre la edad del matrimonio. Sin embargo, en otro mundo en el que ella vivió una vez, 24 años son solo el comienzo de la vida, el tiempo en el que uno no piensa en el matrimonio. Y aquí y ahora corre a casa, anticipando la preparación de su pasta de tomate favorita, para la cual compró todo lo necesario. De repente, Blair ve un lujoso carruaje dorado aparcado frente a su casa, que claramente pertenece a algún noble. La niña siente ansiedad al ver aquel carruaje, que parece haber venido a buscarla, y no puede ahuyentar los pensamientos que le invaden la cabeza de que algo terrible podría estar esperándola. Pero entonces se fija en un hombre apuesto que está cerca, vestido con ropa cara, con el pelo color ceniza y los ojos rojos como la sangre, en los que brillaba un abismo de pasión y orgullo. El corazón de la chica se aceleró. Jamás se habría imaginado que vería a un hombre tan guapo justo delante de su casa. Blair se acerca a él y le pregunta quién es y por qué está allí, pero al mismo tiempo se encuentra pensando que ese hombre le resulta dolorosamente familiar. Él la llama por su nombre, tras lo cual ella se detiene sorprendida, tras lo cual el hombre continúa hablando. No esperaba volver a ver a la chica tan cerca. Él se acerca a ella y le pregunta por qué huyó, mientras que Blair, por el contrario, se aleja aún más, sin saber todavía quién es él ni cuáles son sus objetivos. El hombre continúa presionándola, diciéndole a Blair que si quería huir y así romper su promesa, no debería haberlo abrazado, aunque la protagonista no entiende de qué está hablando. Después de todo, en este mundo solo le hizo una promesa a una persona, Lady Chloe, a quien una vez sirvió. La comprensión de lo que está sucediendo abruma a Blair. Entiende, pero no puede creer, que el hombre que tiene delante no sea otro que la propia Chloe, que ha cambiado de género. La heroína no puede apartar la vista de él, paralizada por el horror, hasta que oye el nuevo nombre de su antiguo amante, Claude. Tras nombrarlo, Claude esboza una amplia sonrisa, tras lo cual todo el espacio circundante se disuelve y la chica cae en la oscuridad. Todo lo ocurrido resulta ser un sueño, del que nuestra heroína despierta empapada en sudor frío, sentada en el suelo de la habitación. La niña, aún sentada en el suelo, suspira aliviada al darse cuenta por fin de que la terrible pesadilla que la atormentaba no era real, un sueño en el que ella renunciaba a su trabajo en medio de un escándalo y huía, y la señora Chloe se transformaba en un hombre apuesto y la encontraba. Finalmente, Blair recobra la cordura, se levanta y comenta en voz baja cómo pudo haber soñado con algo así. Pero otra persona que está allí la oye, es decir, aquí está la propia señora Chloe, una joven frágil de cabello rubio ceniza y piel pálida, a quien Blair sirve. Chloe, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo, pregunta con voz indiferente y fría qué era exactamente lo que su criada podría haber soñado. Tras reflexionar un poco, Blair relata su sueño con detalle, sin omitir en su monólogo el hecho de que Chloe se convirtió en hombre en ese sueño, razón por la cual el libro se le cae de las manos. El rostro de Chloe adquiere una expresión de desconcierto,
como si Blair hubiera dicho algo que pusiera el mundo patas arriba, varias veces. Sin comprender la reacción de la señora, Blair sugiere simplemente reírse de su historia y olvidarla, ya que no tiene sentido. Pero sus palabras pasaron desapercibidas para Chloe, que ya se había olvidado por completo del libro y ahora miraba a la criada como una depredadora, como si fuera su presa, haciéndole una sola pregunta. ¿Qué clase de hombre era ella? Esta no es la forma en que nuestra heroína podría haber esperado que se le planteara la pregunta. Y ahora tendrá que describirse a sí misma ante Chloe, por extraño que parezca. No podía decir abiertamente que Claude no era simplemente guapo, pero cuando él empezó a susurrar, mirando a Blair, el corazón de la chica empezó a latir más rápido. Así que lo único que puede decirle a su ama es que Claude era guapo, nada más. Pero en un tono que despierta dudas en Chloe. Blair añade también, en tono desenfadado, que Claude era muy guapo, y ambas chicas hacen una pausa incómoda. Sin pensarlo 2 veces, Chloe echa a la criada por la puerta, diciéndole que haga algún trabajo útil mientras ella reflexiona sobre lo que dijo mal. Blair Thorpe, ese es su nombre en este mundo. Ella lo recuerda, pero en otro mundo, el de su tierra natal, todo es completamente diferente. Allí, en el mundo real, era simplemente una estudiante de primer año común y corriente llamada Lily, abrumada por las tareas y el trabajo, soñando con una vida mejor. Pero ahora está aquí, y no recuerda absolutamente nada de cómo pudo haber terminado aquí, ni de cómo se convirtió en una chica llamada Blair Thorpe. Lo único que sabe es que se encuentra en el mundo de una novela que leyó, con un título simple y mediocre, a saber, La dama y el perro. Y solo se dio cuenta de esto 2 años después de llegar a ese mundo. En esta novela no se menciona a Blair, y por lo que había aprendido en sus 4 años en este mundo, debería haber sido simplemente un personaje secundario. Pero ahora se había convertido en un personaje importante. Es cierto que ahora este personaje importante ha recibido la tarea de limpiar las escaleras por parte del gerente. Y se pregunta por qué la señora Chloe la echó por la puerta. Tal vez sea porque Blair dijo que Claude era lindo, sigue pensando. Pero no está claro por qué reaccionaría así por unanimidad. Todo esto perturba a nuestra heroína, quien ahora lamenta haber mencionado este desafortunado sueño, especialmente en este punto de la novela. Chloe es la protagonista de la novela, pero ahora, como Blair se dio cuenta, los acontecimientos de la novela aún no han comenzado. Y este es el momento más difícil para la joven, que está siendo tratada con crueldad. Al ver que su criada estaba más concentrada en pensar que en limpiar, le pregunta cuánto tiempo va a tardar en fregar las escaleras, lo que asusta un poco a Blair. La mirada atenta de la joven noble detecta fácilmente algo en el cabello de la sirvienta que no debería estar allí. Espuma de la limpieza, algo impropio de personas pulcras. Dándose la vuelta, le ordena a Blair que se arregle, o de lo contrario, podría no volver a su habitación, y mientras se marcha, se oye un gemido de decepción de nuestra heroína en lo alto de la escalera. Más tarde, al anochecer, en una habitación acogedora y cálida, donde las velas brillaban en los rincones y sobre la mesa, todos los sirvientes del castillo se reunieron para disfrutar de la cena después de una productiva jornada de trabajo. Blair, tras terminar su trabajo, al igual que los demás, también fue a cenar. Pero mientras se dirigía a la mesa, no pudo evitar notar las miradas recelosas que la rodeaban. En la mesa misma, las criadas que estaban sentadas cerca se levantaron de repente y se marcharon, pues no querían estar cerca de nuestra heroína. Este comportamiento entre los sirvientes que la rodeaban comenzó desde el mismo momento en que Blair se convirtió en la doncella personal de Chloe. Pero ahora la chica ya se ha acostumbrado a este incómodo acoso en el trabajo. Y ahora mismo no le interesan las opiniones de las demás chicas, sino la deliciosa y caliente cena que tiene delante. Al observar su comida, nuestra heroína se fija en unas patas de pollo doradas, fritas hasta quedar crujientes, cubiertas de especias y salsa. Ella mira a su alrededor con cautela, comprobando si alguno de los sirvientes o cocineros la sigue y asegurándose de que nadie le esté prestando atención. Acto seguido, esconde discretamente la carne en su delantal, sin llamar la atención, y sale del comedor dirigiéndose a la habitación de Chloe. Entra volando en la habitación de su ama, trayendo no solo buenas noticias, sino también un delicioso tentempié que Chloe rara vez podía permitirse. Blair coloca con cuidado el manjar, fruto de un gran esfuerzo, en un plato, y le desea a su ama buen provecho. Mientras Chloe disfruta del pollo, Blair reflexiona que sería agradable intentar traer sopa,
pero su anfitriona no cree que sea posible. Nuestra heroína no se calma y dice que si hubiera tenido algún tipo de recipiente, y no solo el bolsillo de un delantal, lo habría manejado con facilidad. Sin apartar la vista de la comida, Chloe responde con condescendencia que no tiene sentido hablar de ello. Aunque Blair la traiga, estará fría, con trozos de grasa solidificada y sin sabor. Tras aceptar esta respuesta como la solución definitiva al problema del robo de la sopa, Blair guarda silencio, mirando a la joven que come carne frente a ella. Han pasado 2 años desde que nuestra heroína le lleva comida a Chloe, y todo porque los malvados e infantiles sirvientes no le daban a la niña comida normal. A Blair se le revuelve el estómago con solo pensar en cómo era posible darle tan poco, no solo a una dama noble, sino también a un adolescente que aún tiene que crecer. Aunque la joven ama se negó inicialmente, ahora cenan juntas con comida robada del comedor, ya que a Chloe no le gusta cenar sola. Cuando le pregunta si Blair se comió el pollo ella misma, nuestra heroína responde que, por supuesto, no pudo resistirse y se comió una pata por el camino. Pero eso es mentira. Chloe acerca su plato a la criada con sus delgados dedos, indicándole que ya no quiere comer y que Blair puede servirse el resto. A pesar de su obstinada resistencia, la protagonista obliga a Chloe a comer al menos un trozo más, dividiendo así el pollo restante. Al mirar a su ama, piensa que en este mundo es imposible que una sirvienta y una dama noble cenen en la misma mesa. Pero sin embargo, en este preciso instante está ocurriendo lo contrario. En sus recuerdos, Blair es transportada al comienzo de su relación, cuando, tras una entrevista, fue contratada en la mansión de la familia de Chloe, la familia Byster, y casi de inmediato le asignaron tareas de trabajo duro. En su primer día de trabajo, vio la silueta de una niña en una de las ventanas que daban a los terrenos de la finca. Los ojos de Blair se abrieron de par en par con sorpresa al reconocer a la chica como una figura familiar, una que había aparecido más de una vez en la novela que había leído en el otro mundo. Era la propia Chloe, delgada como un bastón, con los hombros tan frágiles como el cristal, y sus hermosos ojos escarlata mirando sin vida a la distancia. Incapaz de apartar la vista de la niña demacrada, Blair recordó cuál era exactamente la razón del terrible aspecto del personaje principal de la novela. El duque de Byster trajo de vuelta a Chloe de tierras lejanas cuando todavía era una niña muy pequeña, movida por un sentido del deber hacia ella. Él creía que estaba cumpliendo con sus deberes paternales al alimentarla, vestirla y darle un techo, sin importar lo que Chloe quisiera o pidiera. Por eso nunca defendió a su hija, aunque sabía perfectamente que su esposa, la duquesa, trataba a la niña de manera inapropiada dentro de los límites que permitían su imaginación y la ley. Este intento de distanciarse del sufrimiento de su hija, escudándose en palabras como deber y obligación, enfurece a Blair, porque si piensa así de su hija, no debería haber permitido que naciera. Blair es imparable en su furia y se opone ferozmente a la sola idea de una aventura extramatrimonial, especialmente sin un método anticonceptivo fiable. Y si Byster quería trasladar a su hija a la finca familiar, debería haber intentado y hecho todo lo posible por la niña, y no haber hecho la vista gorda ante el acoso de la protagonista. Pero, como sabemos, el camino de Chloe ya está predeterminado. Crecerá y se convertirá en una persona fuerte, y la actitud hacia ella cambiará tras el descubrimiento de su don de predicción, que ella no puede ver, pero que puede mostrar a los demás. Finalmente, el padre reaparecerá con normalidad en la vida de la niña y mostrará remordimiento por su comportamiento, sin abandonarla en el futuro. Su hermano mayor, el futuro duque, que hasta entonces había ignorado por completo a su hermana, comenzará a venerarla tanto que estará dispuesto a besarle los pies. Y entonces, según la trama de la novela, se produce un giro inesperado en la vida de Chloe en el amor, que podría cambiarla por completo una vez más. Conocerá a 3 personajes masculinos importantes, cada uno con su propia personalidad y habilidades, y cualquiera de ellos podría convertirse en su interés amoroso. El primero, el príncipe heredero Hyde, futuro gobernante del país, es decidido y audaz. El segundo, el marqués Gerón, era un maestro de la espada, uno de los espadachines más famosos del continente. Y el tercero, el más misterioso de ellos, es el sabio de la Torre Mágica, Dace. Pero por muy interesantes y complejos que fueran los personajes, la única figura a la que Blair apoyaba era la propia Chloe,
que ni siquiera se fijaba en la familia que se aferraba a ella por culpa del don. Y aunque la novela era entretenida, la propia Lily, antes de su transición a este mundo, no habría querido acabar aquí. Pero las cosas resultaron como resultaron. El romance se hizo realidad, y Blair, que se encontró en esa situación, no pudo evitar sentir lástima por la joven Chloe, aunque sabía que le esperaba un futuro feliz. Incapaz de contenerse, como cualquier otra persona en su situación, Blair dirige su ira hacia la gente que rodea a Chloe, como si fueran malas hierbas en el césped. Su diligencia llama la atención de la jefa, la estricta y experimentada ama de llaves Madame Dear, quien le ordena a la muchacha que la siga a su oficina para recibir nuevas tareas. Esto mejora enormemente el ánimo de Blair, quien está encantada de dejar de deservar, sobre todo teniendo en cuenta que logró impresionar al gerente en su primer día. Pero antes de seguir a Madame Dear, nuestra heroína se vuelve bruscamente para echarle otro vistazo a la joven Chloe. Pero la chica se marchó, y la ventana ya estaba cerrada, lo que hacía imposible mirar dentro. De este modo, por primera vez, Blair pudo ver en la realidad al personaje principal de su novela favorita, dándose cuenta de la terrible pesadilla en la que estaba viviendo. Llega la noche, y los sirvientes finalmente se retiran a sus habitaciones para relajarse y descansar bien antes de otro día productivo. Blair estaba muy cansada después de un día de trabajo, y este cansancio se reflejaba en la pesadez de sus hombros. Y lo más triste era que no podría volver a ver a Chloe. Mientras se estira para relajar sus músculos doloridos, una de las criadas, una joven pelirroja, corre hacia ella para presentarse. Su nombre es Misa, y le pregunta a Blair su nombre y si solía trabajar como empleada doméstica, lo que solo irrita a nuestra heroína. Sus preguntas se parecen cada vez más a un interrogatorio, y lo que es más, Blair tiene la sensación de que le tocará hacer el trabajo más duro, por ser la más nueva y la más inexperta. Sin embargo, Misa simplemente quiere advertirle que, después de trabajar en un edificio aparte de la finca, es difícil encontrar trabajo en cualquier sitio. Y además, la chica debería evitar la muñeca. Blair no entiende de qué está hablando, y le pregunta a su nueva conocida si se refiere a algún tipo de fantasma o a alguna otra historia de miedo. Pero la invade una auténtica ola de horror cuando oye que los sirvientes locales llaman a la muñeca Chloe, la hija ilegítima del duque. Conteniéndose, Blair escucha a Misa seguir diciéndole que la gente del duque odia a Chloe y que quienes intentan complacerla se meten en grandes problemas. Nuestra heroína no puede creer que esto esté sucediendo de verdad y que un niño pueda ser tratado con tanta crueldad y que a nadie le importe. Blair entiende a Misa. Claramente dijo todo esto con las mejores intenciones, para que la recién llegada no cometiera errores y arruinara su vida. Pero, ¿qué hay de Chloe? Ella no merecía ser tratada así, continúa razonando la chica tras regresar a su habitación. A la mañana siguiente, Blair se presenta ante el gerente y le anuncia con firmeza que quiere ser la empleada doméstica personal de Chloe, ya que ésta no cuenta con personal propio en este momento. Este es el deseo de la propia chica, que le confiesa a Madame Dear, pero esta no puede creer lo que oye y le pregunta varias veces si Blair está realmente preparada para esto. Lleva el tiempo suficiente inmersa en el mundo de la novela como para creer que es real. Por eso no puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo acosan a Chloe. Al ver la persistencia de la chica, la señora no tiene más remedio que permitirle el paso, aunque no deja de intentar disuadir a Blair, diciéndole que Chloe no estará contenta de verla, ante lo cual nuestra heroína declara con valentía que aún lo verán, y la señora se sorprende incluso un poco por tal descaro, pero se mantiene firme y le pregunta por última vez si Blair está seguro. No hay necesidad de esto, dice la nuestra. Ella está preparada para todas las dificultades que puedan surgir durante el trabajo. Madame se da cuenta de que está discutiendo con una pared, y finalmente anuncia que, a partir de hoy, Blair trabajará como doncella personal de Chloe. 10 minutos después, vestida con un vestido nuevo, nuestra heroína se encuentra frente a la enorme puerta de madera que conduce a las habitaciones de su nueva ama, Chloe. Su corazón latía con fuerza, como un pájaro enjaulado, cuando llamó a la puerta tras la cual se escondía la señora. Un personaje conocido en la novela pero desconocido en este mundo. Pero en respuesta, solo escuchó silencio, lo cual le pareció más extraño que la posible voz enfadada de Chloe. Empieza a preocuparse de que la nueva ama no esté allí, o de que le haya ocurrido algo, y tratando de oír al menos algún sonido desde dentro, Blair se pega a la puerta. Sin perder más paciencia,
gira el pomo de la puerta, que se abre sin dificultad. La criada, sin sospechar nada, entra en la habitación de su ama para ver qué ocurre, pero entonces le cae encima una almohada que arrojan desde la cama y que Blair no puede esquivar. Mientras Blair se rasca la nariz magullada por la almohada que le ha golpeado, Chloe, escondida bajo las sábanas, le ordena que salga. Pero esto no detiene a nuestra heroína, que mira ansiosamente a su alrededor en la habitación de su nueva ama, y le parece que ese lugar ha visto tiempos mejores. Le sorprende que una niña pequeña pueda vivir en una habitación llena de basura y polvo. Es evidente que nadie la ha limpiado en muchísimo tiempo. Al darse cuenta de que no tenía sentido enfadar más a Chloe, Blair le informó con cuidado y delicadeza a la joven que hoy simplemente quería saludar al nuevo propietario, por lo que se marchaba. Al darse la vuelta, nuestra heroína ve casi toda la habitación sucia y descuidada, y decide que mañana por fin la limpiará. Esta semana, Blair pasa la mayor parte del tiempo en el pequeño cuarto de lavandería, escurriendo, enrollando y secando la ropa de toda la finca. Hace una pausa por un instante, tratando de recuperar el aliento, reflexionando sobre cómo había previsto este giro de los acontecimientos, pero aún así no puede ocultar su decepción con quienes la rodean. Le echaron todo el trabajo duro sobre los hombros, justo después de que se convirtiera en la criada de Chloe, como si fuera una venganza por haberse apuntado para hacerlo en primer lugar. Si no termina su trabajo, no recibirá comida. Y si se niega, dicen las otras criadas, estará desobedeciendo las órdenes de Madame Dear. Y todo esto la enfurece enormemente. Pero no duele tanto como la relación con Chloe, cuyo corazón parece estar hecho de hielo. Tan inaccesible parece esta chica. Tras días de trabajo agotador, ni siquiera miró a Blair mientras limpiaba, y siguió contemplando la vista desde la ventana. Pero en el fondo, nuestra heroína comprende que todo esto es solo una farsa, porque ha leído la novela y sabe lo que realmente siente su personaje principal. Con la nariz congestionada, decide intentar ver a Chloe mañana a la hora del almuerzo, pase lo que pase, y luego continúa con su duro trabajo. Otro momento memorable para Blair fue la primera comida que le llegó a Chloe, concretamente su pésimo estado. Un trozo de pan duro y yogur en mal estado. Mientras piensa que sería buena idea tirar esa comida incomestible y traer algo más fresco, Chloe se encuentra con ella, lo que asusta a Blair. Al pasar, la joven anfitriona anuncia con indiferencia que no va a comer, tras lo cual da un portazo al entrar en su habitación. Sin embargo, la propia Blair, que comprende perfectamente lo que significa ese almuerzo tan extraño, también se negaría. Pero el problema es que el cuerpo de Chloe aún necesita crecer. Por lo tanto, a nuestra heroína no se le ocurre nada mejor que empezar a robar comida normal y fresca para su joven ama. Tras robar algo de comida por primera vez, entra corriendo en la habitación de Chloe con una expresión de lo más satisfecha, lo que asusta un poco a la chica, acostumbrada al silencio. Mientras la joven protesta diciendo que no quiere nada, Blair, sin escucharla, vierte huevos duros frescos y bollos aromáticos sobre la mesa y se los ofrece a Chloe con una amplia sonrisa. Nuestra heroína florece literalmente mientras le cuenta a su ama con una mirada de satisfacción cómo robó esos productos del almuerzo. Mientras escuchaba su alegre relato, Chloe no pronunció palabra, ligeramente desconcertada, sin comprender por qué su criada haría tal cosa. Finalmente, tras haber escuchado a la chica hasta el final, rompe su silencio y le pregunta a Blair si ella misma se lo comió, pero la criada no entiende su pregunta. Además, ella percibe esta pregunta como si Chloe, a pesar de toda su frialdad en la comunicación, hubiera empezado a mostrar algún tipo de afecto por Blair, y responde que comió. Sus sueños de una Chloe cariñosa se ven destrozados por la cruda realidad, después de que sigue preguntando con desdén si Blair realmente quiere que una dama coma la misma comida que una criada. Sin embargo, nuestra heroína no pierde la esperanza de alimentar adecuadamente a su ama, y comienza a insistirle para que coma, a lo que ella reacciona con extrema reticencia. Pero Blair ya no puede ser detenida. Le acerca un bollo recién hecho, todavía un poco tibio, a la cara de Chloe, y le sugiere que deje de quejarse y coma al menos un poco. Pero Chloe no se mueve, como una estatua congelada, y continúa mirando a Blair con una mirada penetrante de odio. Y entonces nuestra heroína decide utilizar un método diferente. Le pregunta a Chloe cuántos años tiene, y duda que tenga siquiera 16, tras lo cual se ofrece a alimentarla como a una niña,
lo cual surte efecto. Chloe le quita el bollo de las manos a Blair y piensa que, aunque a ella misma no le guste, necesita comer para mejorar su salud. Nuestra heroína se regocija al ver cumplida su misión, mientras que Chloe finalmente disfruta de los productos horneados que trajo la criada. Cuando la joven termina de almorzar, Blair declara responsablemente que la próxima vez le traerá algo mejor a Chloe, pero que por ahora esto es suficiente para comer. Ante esto, Chloe, levantándose de la mesa, responde secamente que no habrá una próxima vez, y que si Blair vuelve a traer comida, la tirará. Y nuestra heroína tiene que justificar que quería lo mejor. Decepcionada por el comportamiento de su obstinada ama, Blair dice con tristeza que está muy delgada, tras lo cual Chloe se detiene en seco. Blair se da cuenta del error que acaba de cometer al acusar a la joven de estar delgada, porque ella, como simple sirvienta, no tiene derecho ni siquiera a hablar de ello sin permiso. La mirada elocuente y gélida de Chloe, dispuesta a aplastarla como a una mosca, no hace sino confirmar sus temores, lo que significa que hay que bajar la temperatura. Nuestra heroína no tiene más remedio que intentar no irritar más a la señora, y rápidamente se retira, disculpándose apresuradamente. Saliendo corriendo de la habitación, Blair se detiene contra la pared, dándose cuenta de que lo sucedido es un fracaso, y que ahora tendrá que empezar de nuevo. Hoy solo le queda aceptar su estupidez, piensa, ir a descansar, y mañana todo se solucionará de alguna manera. A la mañana siguiente hizo buen tiempo, lo que le dio a Chloe la oportunidad de pasear por el jardín, y a Blair la oportunidad de disculparse con ella por el incidente del día anterior. Y como disculpa, planea darle a Chloe una manzana roja grande y dársela de comer al mismo tiempo, matando así dos pájaros de un tiro. Saltando desde la esquina, corre hacia su ama, asustándola un poco, tras lo cual Chloe le pregunta a Blair por qué ha vuelto. Mientras nuestra heroína extiende una manzana pidiendo que la acepten, Chloe pasa de largo y responde que no se la comerá. Y solo una disculpa de Blair detiene a la gélida ama de casa, que antes ni siquiera quería ver a su negligente sirvienta. Blair admite que debería haberle ofrecido comida desde el principio, no porque Chloe estuviera delgada, sino porque tenía hambre y necesitaba ayuda. Aunque no quisiera aceptar la disculpa, al menos podría aceptar esta manzana, dice la chica, a lo que Chloe responde que ve una especie de broma cruel en ello. Blair está de acuerdo en que puede parecer así, pero en realidad simplemente quiere ayudar a Chloe, porque ¿qué se supone que debe hacer cuando puede desmayarse en cualquier momento? Tras pensarlo un rato, Chloe cede y finalmente acepta la manzana de la criada, dándose cuenta de que ésta no le desea ningún mal y que no es persona de confianza de la duquesa. Animada por esto, Blair le pregunta con cierta impaciencia si Chloe lo hizo por lástima, a lo que recibe una respuesta negativa. Dice que no está en posición de sentir lástima por nadie, ni siquiera por nuestra heroína. Puede que sea cierto, coincide Blair, pero aún así se alegra enormemente de que Chloe haya encontrado la fuerza para hacerlo, y así se lo dice. La mira fijamente a la cara, pero ahora, además de su típica mirada gélida, también hay un atisbo de vergüenza en sus ojos. Una enorme sonrisa se dibuja en el rostro de Blair, y dice que, sin remordimientos, jamás la habrían perdonado. Chloe se da la vuelta y dice que parecía como si Blair se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero Chloe sigue sin aceptar sus disculpas. Además, la joven no entiende por qué nuestra heroína sigue siguiéndola, intentando cambiar de tema de esta manera, pero recibe la respuesta de que Blair es, al fin y al cabo, su criada personal. Se produce una pausa incómoda entre las dos, durante la cual nuestra heroína se da cuenta de que Chloe aparentemente ya ni siquiera recuerda que tiene una criada. Este hecho sume a Blair en la desesperación, porque saludó a Chloe el primer día, se presentó siguiendo todas las normas, e incluso intentó acercarse a ella durante todos estos días. Chloe, sin intención de esperar a Blair, huye rápidamente del jardín en flor, gritándole a su criada que no la siga. Y así termina su conversación. Una semana después de que Blair se convirtiera en la doncella personal de Chloe, la madrastra de la joven la llamó para tener una conversación privada. Retomando el hilo de la historia, nuestra heroína recuerda que se rumoreaba que la duquesa era la asesina de la madre de Chloe, y que era ella quien se burlaba de la propia Chloe, pero que también era muy hermosa. Tras observar fijamente el rostro juvenil de Blair, la duquesa finalmente inicia la conversación, preguntándole si es la criada que se ha hecho amiga de Chloe. Mientras dice esto, Blair se pregunta cuánto sabe realmente la madrastra de Chloe sobre la vida de su hijastra,
ya que desconoce que no tiene otros sirvientes personales y no hay indicios de que exista ningún tipo de intimidad entre ellas. Con la mayor amabilidad y consideración posible, la duquesa pregunta si le resulta difícil trabajar en el edificio separado donde vive Chloe, a lo que Blair responde dulcemente que para ella no es nada difícil, sabiendo en el fondo que si dice lo contrario, la despedirán en el acto. Con un ligero espasmo, como un cazador que ha fallado al atrapar a su presa en una trampa, la duquesa, aún sonriendo, asiente con la cabeza en respuesta. Pero esta no es su última carta bajo la manga, piensa, y llama a otra criada, que rápidamente le trae un sobre envuelto, algo que nuestra heroína no espera. Este sobre contiene el expediente de Blair, del cual la duquesa lee que se sabe que tiene 18 años y que su familia ha perdido su estatus social, tras lo cual la joven se vio obligada a convertirse en criada. Además, Blair también comprende que la duquesa lo sabe todo sobre sus padres, así como sobre sus dos hermanos menores, y tal cantidad de información sobre una sola criada, Chloe, alarma a nuestra heroína. Tras terminar de leer el expediente, la duquesa señala con naturalidad que la chica ya está en edad de pensar en el matrimonio y los hijos, lo que sorprende a Blair. Y no puede haber boda sin dote, continúa la esposa del duque, y hay que encontrar un cónyuge adecuado, y ella tiene experiencia y oportunidades en esto. Deja atónita a Blair, quien comprende que todo ha sido decidido por ella. Y ahora, dicho todo esto, la duquesa espera la respuesta correcta a la pregunta que formuló hace unos minutos. Sin ninguna intención aparente, Blair vuelve a preguntar qué pregunta le hicieron. ¿Por qué el abanico de la duquesa se rompió en sus manos por culpa de la estupidez del sirviente? Intentando con todas sus fuerzas controlar sus emociones, la señora vuelve a preguntar si le resulta difícil a nuestra heroína trabajar en el edificio separado donde vive Chloe. Ella ve que Blair todavía no tiene una respuesta, y ahora busca una opción alternativa para conseguir lo que quiere de ella. Entendiendo que a la chica le resulta difícil dar una respuesta, porque al fin y al cabo estamos hablando de Chloe, quiere ofrecerle a nuestra heroína un nuevo trabajo relacionado con la nueva señora. Este cambio en la conversación sorprende un poco a Blair. Está interesada en saber qué pueden ofrecerle la duquesa que casi la haría despedirla en un principio, y le dice que necesita acercarse lo más posible a Chloe, y luego contarle todo lo que hace y en lo que piensa. Conmocionada por la propuesta, Blair permanece sentada, pensando en las palabras que la duquesa le acaba de decir. Con cuidado, para no despertar sospechas, aclara si se refiere a la vigilancia constante de la joven, a lo que la duquesa desestima la pregunta. Simplemente siente curiosidad por saber cómo está su hijastra, nada más, porque aunque no son parientes de sangre, Chloe es como una hija para ella. Además de sus palabras, coloca sobre la mesa una gran bolsa llena de monedas de oro, lo que hace reflexionar a Blair, que estaba a punto de negarse. Cuando la duquesa cogió el bolso para entregárselo personalmente a Blair, se dio cuenta de que contenía tanto dinero que, incluso para una mujer fuerte, resultaba bastante pesado. Incapaz de resistirse, nuestra heroína acepta el dinero de la duquesa, quien lo considera una recompensa por el duro trabajo realizado en la casa, y así terminó su conversación. Una hora más tarde, Blair ya estaba junto a la cama de Chloe y le dijo con sinceridad que la duquesa la había llamado y le había pedido que empezara a espiar a la joven. Chloe, por decirlo suavemente, no estaba nada contenta con este hecho, y le preguntó de nuevo a Blair si estaba diciendo la verdad. Además, nuestra heroína añade que le ofrecieron una gran suma de dinero por ello, suficiente para vivir mejor que el resto de los sirvientes. Cuando Chloe le pregunta de nuevo si cogió ese dinero de su madrastra, Blair, sin una pizca de vergüenza, responde que lo cogió sin el más mínimo remordimiento. Entonces Chloe, con la misma desvergüenza que su criada, extiende su mano delgada y frágil, ordenando que le entreguen el bolso de inmediato. Mientras Blair le entrega a su ama el pesado y tintineante bolso lleno de monedas de oro, se da cuenta de que la joven se está comportando como una bandida experimentada. Tras recibir el dinero, Chloe finalmente, por primera vez en la memoria de nuestra heroína, sonríe. Aunque no sin cierta malicia, pero Blair se alegra de ver esa sonrisa. Sin embargo, un poco más tarde, Blair recuerda otro rasgo de Chloe, a saber, que lee libros a escondidas por la noche, ya que la vigilan de cerca durante el día, y este hábito le será útil en el futuro. Anteriormente, nuestra heroína pensaba que sería mejor no demostrar que lo sabía, pero ahora no está tan segura. Ahora bien,
Si lo piensa bien, continúa, puede ayudar, porque Chloe, a diferencia de ella, no puede abandonar la mansión. Y si ese es el caso, entonces Blair, que a veces puede salir de la finca, puede llevarle estos libros en secreto, que es lo que ella pretende hacer. Recuerda que no había planeado este pequeño descanso del trabajo, y ahora, aprovechando la oportunidad, lleva en sus manos los libros que quiere compartir con la joven. Antes de la excursión, Blair la visitó especialmente y le dijo que había tenido la oportunidad de ausentarse por un corto tiempo y que lo haría esa misma tarde. Al no obtener respuesta más que silencio, se da la vuelta para salir de la habitación, pensando para sí misma que esa era exactamente la reacción que esperaba de su ama. En cuanto se acerca a la puerta, Chloe la llama, tras lo cual nuestra heroína se da la vuelta bruscamente, sin esperar el interés de Chloe. Le arroja un monedero lleno de monedas de oro, el mismo que la duquesa le había dado a Blair como pago por la vigilancia. Conmovida por este gesto, Blair le da las gracias a la chica y le dice que gastará el dinero con prudencia. Pero esta vez a Chloe realmente no le importa. En su mente, Blair se convence a sí misma de que Chloe solo fingía que no le importaba hasta que nuestra heroína dijo que se iba y le devolvió el dinero porque empezó a confiar más en ella. Mientras vagaba por las calles de la ciudad y pensaba en su amable ama, se topó con el sumamente agradable olor a carne frita que emanaba de las cercanías. Esto no es solo carne a la parrilla, sino shashlik, jugoso y delicioso, con una costra dorada y trozos de verduras empapados en los jugos de la carne. Antes de que Blair pudiera reaccionar, empezó a devorar un trozo tras otro sin parar. Incluso el chef notó su voraz apetito. Nuestra heroína pide que le preparen unas cuantas porciones para llevárselas a Chloe, porque no ha comido nada parecido desde que el duque la llevó a su finca. Ella llega a la cocina, un lugar donde se preparaban exquisitos platos para los dueños adinerados y sus invitados, con muebles modernos y una estufa. Abriendo la puerta con timidez, comprobó con la voz si alguno de los cocineros que habían llegado tarde o sus ayudantes estaban allí. Tras asegurarse de que nadie la ve, coloca la cesta de la compra en un rincón secreto para poder prepararle a Chloe una deliciosa cena más tarde. Satisfecha con su éxito, regresa a la habitación de la joven para darle la buena noticia. Pero Chloe, con su severidad habitual, examinó detenidamente a su criada y le preguntó qué le pasaba a su ropa. Estaba sucia. Nuestra heroína examina el vestido y, para su horror, encuentra una gran mancha de grasa, probablemente dejada allí mientras comía carne frita. Chloe comenta con naturalidad que Blair simplemente comió hasta saciarse de barbacoa y regresó. Y esta última señala que esas palabras son más apropiadas para un gángster que para una señorita. Pero entonces le surge una pregunta. No entiende cómo Chloe se enteró de que Blair había comido shish kebab, pero no está destinada a encontrar la respuesta, ya que Chloe la va a echar de la habitación. Pero Blair no está aquí simplemente para servir. Ha venido con otros propósitos. 2 libros gruesos aparecen en su mano y piensa que podrían interesarle a Chloe. Cuando Chloe pregunta qué significa todo esto, la chica responde que sabe de las lecturas nocturnas de la señora, y se produce un silencio incómodo entre ellas durante unos instantes. Mientras la mirada de la joven hija del duque derrite a nuestra heroína, Blair descarta la idea de que tal vez la estuvieran siguiendo, pero un par de libros nuevos no le vendrían mal. Esta no era la respuesta que Chloe quería oír. Su mirada se tornó cada vez más desconfiada, y entonces le preguntó a Blair quién era ella en realidad. Por un instante, la criada piensa en la mejor manera de responder, porque no quiere admitir que viene de otro mundo. Así que ella simplemente se ríe y dice que solo es la criada personal de la señora Chloe y nada más. Esta respuesta pareció tranquilizar a la joven, quien, dándose la vuelta, les ordenó que dejaran los libros y se marcharan. Pero Blair aún tenía una sugerencia más para la señora. Con cierta timidez, le pide a Chloe que la acompañe a la cocina de la mansión para disfrutar de una deliciosa cena, lo que incluso hace que la chica se sobresalte un poco al ver lo inesperado de la situación. Y cuando, en lugar de la habitual negativa fría, Chloe aceptó secamente, Blair quedó como fulminada por un rayo ante semejante paso adelante inesperado, porque no creía que Chloe aceptaría tan fácilmente. Nuestra heroína está profundamente conmovida por este giro de los acontecimientos, porque ahora podrá acercarse aún más a la hija del duque, y tal vez regalarle un grato recuerdo. Ella extiende la mano, sugiriendo que se vayan de inmediato para que la comida se mantenga fresca. Al principio,
A Chloe no le gusta que Blair se ponga en contacto con ella, pero simplemente la anima a que lo haga, sin borrar la dulce sonrisa de su rostro. Sentada al borde de la cama, Chloe mira la mano de su cariñosa criada, y su habitual severidad da paso a la indecisión. Pero finalmente, superando sus propias limitaciones, mete sus delgados dedos, debilitados por una delgadez dolorosa, en la mano grande y cálida de Blair. Nuestra heroína irradia ternura en ese preciso instante, mientras que Chloe permanece de pie, esperando el momento en que finalmente la lleven a disfrutar de una rica comida. Salieron a un pasillo luminoso y elegante, decorado al estilo clásico, repleto de lámparas de última moda y flores. Los sirvientes que custodiaban la entrada de la habitación de Chloe comenzaron a huir en voz baja, susurrando, al ver que la puerta se abría. Las chicas que salían de la habitación solo tuvieron tiempo de ver un trozo del vestido negro de una de ellas corriendo más adelante por el pasillo. Blair piensa que solo han escapado ahora porque Chloe está con ella, y que en cualquier otro momento le habrían dado más trabajo. Pero al menos ahora el camino a la cafetería está abierto. Una vez en el comedor, nuestra heroína deja a la señora en una de las mesas y se dirige a la cocina para empezar a cocinar. Se sienta frente a ese mismo armario con la comida para preparar algún plato excelente. Quedó atónita ante lo que vio, y su rostro reflejaba una mezcla de asombro, miedo y decepción. Los alimentos que Blair compraba antes eran frescos y deliciosos, pero ahora eran un montón de basura repugnante. ¿Podrían haber sido otras criadas?, se pregunta, pero no logra comprender sus motivos, porque la gente normal no es capaz de hacer algo así. Mientras Blair observa atónita los alimentos destrozados, Chloe se acerca por detrás y le pregunta qué ha pasado. Nuestra heroína se da la vuelta, y el miedo se refleja en ella. Esta situación la destroza emocionalmente. Lo único que quería era cocinarle a Chloe una comida de verdad. No del tipo que le daban por orden de la duquesa o que robaba de la propia cocina de Blair, sino algo caliente y agradable. Pero las cosas empeoraron, y ahora sus sueños de regalarle a Chloe un recuerdo entrañable se han convertido en un montón de comida destrozada. Presa del pánico, intenta amontonar los restos para que Chloe no los vea, pero nada funciona, y entonces una abatida Blair pide perdón con voz temblorosa. La joven se sienta, y con cuidado le toma la mano para que no se ensucie, y le pregunta qué es exactamente por lo que quiere ser perdonada. Incapaz de contener las lágrimas, Blair explica que solo quería agradecerle a Chloe que se hubiera sincerado un poco con ella, a pesar de su aversión hacia los demás, pero todo salió mal. Todo lo que nuestra heroína había experimentado hasta entonces parecía una pesada carga de acoso, pero era demasiado. Y todo esto solo porque defendió a una niña pequeña, solitaria y acosada. Chloe, sin saber cómo reaccionar, no entiende por qué Blair llora tanto, y en su rostro, quizás por primera vez, se aprecia preocupación por alguien. Blair se ve abrumada por la emoción, e instintivamente se apoya en el hombro de su ama, rompiendo a llorar como una niña. Chloe se sonroja. Nadie había llorado antes en su hombro, y no tiene más remedio que abrazar a la criada que llora. Blair sintió esos abrazos incómodos en la espalda, y además, unas palmaditas débiles y torpes, pero sinceras, en la espalda. Esto hizo que las lágrimas fluyeran con aún más intensidad, porque, como pensaba Blair, era ella quien debía consolar a Chloe, que había estado pasando por esto durante toda su infancia, y no al revés. Tiempo después, al regresar a la habitación de Chloe y comer juntas el shashlik, que ya estaba frío, nuestra heroína vuelve a pedir perdón, pero la joven ya está harta de las disculpas, y le advierte a Blair que si sigue disculpándose, simplemente la echará. Además, Chloe quiere saber qué hará su criada con la mancha de lágrima que le dejó en el hombro, a lo que Blair responde que puede lavarla ahora mismo. Tras estas palabras, transcurren unos 10 segundos mientras ambas chicas se miran, como si esperaran alguna orden de la otra. Finalmente, Blair le deja claro a su ama que si quiere un vestido lavado, sería buena idea que se lo quitara primero. Chloe, por supuesto, esperaba muchas cosas, pero esta oferta claramente no era lo que se había imaginado. Sus ojos se abrieron de par en par ante ella. Corre casi hasta la esquina de la habitación, sin comprender por qué Blair está haciendo esto, y ella, a su vez, aunque asombrada por la reacción de su ama, explica que no puede lavar la ropa mientras Chloe la lleva puesta. Se ofrece a ayudarla a desvestirse, pero la joven huye despavorida de dicha ayuda, a pesar de las garantías de Blair de que, después de todo, es su doncella personal. Al darse cuenta de que no puede deshacerse de la molesta chica,
Chloe se da la vuelta para ahuyentarla, pero en el último momento se le ocurre una opción que le conviene, señalando con el dedo el inodoro. Blair está asustada, pensando que, como castigo por ser tan pegajosa, ahora la encerrarán en el baño hasta que Chloe se canse de ella. Para evitar ese desenlace, comienza a asegurar que es muy capaz y que puede ayudar a desvestirse en un segundo. Desesperada, ruega que no cierren la puerta y que no la echen, aunque en su interior se reprocha a sí misma por llorar y suplicar. Chloe disuade a Blair de hacerlo, explicándole que no la va a dejar fuera ni a echarla, simplemente no quiere, dicho con un ligero rubor, que la criada la vea desnuda. Al darse cuenta de lo ridícula que debía de haber parecido, Blair se da una palmada en las manos y simplemente retrocede hacia la puerta del baño. En ese estado de confusión lenta e incómoda, entra lentamente por la puerta, sin apartar la vista de su joven ama. Desde detrás de la puerta, le dice a Chloe, con el tono más alentador posible, que puede cambiar todo lo que quiera y que esperará por ahora, a lo que recibe como respuesta la orden de dejar de decir tonterías y cerrar la puerta desde el otro lado. Han transcurrido más de 10 días desde su conversación con la duquesa, y en general, nada ha cambiado para nuestra heroína. Solo se le ha añadido más trabajo. Y la situación empeoró porque las otras criadas, sin pudor alguno, le pasaron su parte a Blair, que la esperaba en la puerta de Chloe. Pero esta vez, la observaban desde otro lugar, susurrando a sus espaldas. Mientras llevaba la ropa para lavar, una de las chicas, sin previo aviso, empujó a nuestra heroína por la espalda justo delante de las escaleras. Incapaz de mantener el equilibrio tras el impacto, Blair grita y cae por las escaleras hasta el primer piso de la mansión. Tiene el tobillo lesionado, lo que le dificulta caminar. Y todo por culpa de los sirvientes, que, además de los ataques psicológicos, han pasado a la violencia. Intentando ignorar el dolor, Blair reúne fuerzas para levantarse y continuar su camino hacia el cuarto de lavado. Además, lo más probable es que tenga un esguince de tobillo, lo que le causa la máxima molestia. Ella, cojeando ligeramente, continúa caminando entre las atónitas criadas, que pensaban que esa sería una forma de intimidarla. Esto no sucederá, se dice Blair a sí misma. Y pase lo que pase, estará con Chloe hasta el final, y algún día la acompañará al baile. Mientras sigue cojeando hacia el cuarto de lavado, se da cuenta de que no ha visto a su joven ama en todo el día, y que sería agradable visitarla. A mitad de camino hacia el lavadero, su paso se ve bloqueado por otras 2 criadas que también la esperaban allí, en ese pasillo. A sus pies hay un cubo de madera común y corriente lleno de agua, y está claro que lo habían guardado para nuestra heroína, pero no para que la ayudara a lavar la ropa. Blair comprende sus intenciones, pero no puede creer que se atrevan a recurrir a una agresión tan abierta. Al pasar junto a las chicas, oye el susurro de una de ellas instando a la otra a actuar, tras lo cual siente como si la hubieran hecho tropezar. Incapaz de esquivarlo, cae al suelo con un golpe seco, sintiendo casi todos los moretones de la caída por las escaleras. Los ojos de Blair reflejan la mirada de esos 2 matones malvados, que están a punto de verterle todo el cubo encima para burlarse de ella. La niña, al oír el chapoteo del agua que cae, cierra los ojos, resignándose al hecho de que ya no podrá esquivarla, y simplemente espera a que todo termine. Sin embargo, después de unos segundos, los vuelve a abrir y descubre que está completamente seca. Al alzar la vista, se da cuenta de que ha estado protegida del inevitable abuso, y se sorprende al descubrir quién lo hizo. Chloe está de pie frente a ella, con el agua goteando de su camisón en rápidos chorros, y en algunos lugares incluso gotas, mientras la joven se aclara la garganta. Ella no entiende a dónde ha ido Blair todo el día, y luego le pregunta por qué sigue sentada en el suelo. «Blair Thorpe, despierta», dice con frialdad, mientras el agua fría sigue goteando por su cabello ceniciento. Nuestra heroína, levantándose torpemente debido al dolor, se sonroja un poco porque Chloe la llamó por su nombre por primera vez, aunque no en las circunstancias más agradables. Chloe llama a las 2 criadas que le echaron agua y les ordena que se marchen de su vista lo antes posible, y ellas obedecen de inmediato, porque podrían ser severamente castigadas por lo que hicieron. Ella los sigue con su mirada gélida, mientras ellos, con los tacones reluciendo, intentan alejarse lo más posible de la joven hija del duque. Mientras nuestra heroína intenta encontrar las palabras adecuadas para agradecer a su salvadora Chloe, esta la interrumpe con una expresión grosera,
diciendo que está irritada por el comportamiento de Blair. Dándose la vuelta, declara en voz alta que la niña no debe tolerar el acoso escolar, ni permitir que se le dirijan semejantes insultos. Pero a Blair no le importa. Se acerca a Chloe y le dice que está toda mojada. Y también observa en voz baja que los labios de la señora también se han puesto azules por el frío, mientras que ella misma simplemente se ha mojado el dobladillo del vestido. Chloe interpreta su expresión de preocupación como otro intento de romper a llorar sin motivo aparente, e inmediatamente le advierte que si eso sucede, la dejará allí mismo. Pero Blair dice enseguida que no va a llorar, que solo quiere agradecerle a la señora por haberla defendido, y preguntarle si está preocupada por ella. Por un instante, ambas se quedan inmóviles mientras nuestra heroína espera algún tipo de reacción de su dueña. Y Chloe piensa en cómo reaccionar ante esto. Los últimos vestigios de humedad caen de los mechones del cabello de una joven, que aún conserva un frío impropio de su edad, mientras intenta expresar algo con su rostro o con su voz. Incapaz de encontrar nada adecuado en sus emociones, Chloe se da la vuelta bruscamente y se marcha al baño para calentarse en el agua caliente, diciéndole al mismo tiempo a Blair que no la siga. La niña no le hace caso y sigue cojeando, siguiéndola como puede. No puede quitarse de la cabeza la idea de que Chloe pueda resfriarse y enfermarse por culpa del agua tan fría, sobre todo teniendo en cuenta su salud frágil y débil. Pero ella simplemente cierra la puerta de golpe tras de sí, dejando a nuestra heroína completamente sola en el pasillo. No le queda más remedio que sentarse junto a la puerta y esperar a que la señora se calme, termine sus asuntos en el baño y salga, pensando que en este mundo es inaceptable que una dama cubra a su criada con su cuerpo. Se puede oír la voz de Chloe desde detrás de la puerta, diciéndole a su criada que debería trasladarse al edificio principal y no sufrir, porque es imposible ayudarla, solo puedes empeorar las cosas para ti misma. Así pues, Blair comprende que su jefa conoce la verdadera razón del fuerte odio que siente el resto del personal. Pero inmediatamente se dice a sí misma que no es culpa de Chloe, y mientras Chloe maldice a gritos a Blair por haberle arruinado la vida de forma tan imprudente, nuestra heroína espera un poco y le recuerda su presencia. Al salir del baño, la joven admite que no puede hacer nada ante este caos, y que ni siquiera puede dar órdenes a los sirvientes, y mucho menos cambiar al personal. Sin embargo, Blair dice con una sonrisa que ahuyentó a esos viles gamberros de forma magnífica, y que ella misma no habría podido hacerlo, e incluso si no fueran castigados ahora, alguien más sin duda lo haría. Se puso del lado de Blair no por lucro, sino para brindarle al personaje principal de su novela favorita algunos recuerdos cálidos, para que su infancia no estuviera llena solo de oscuridad. Chloe no entiende de dónde saca la chica tanto optimismo, ni cómo puede mantenerse tranquila en una situación tan difícil. Dice que en el mundo real hay cosas mucho más injustas, y por lo tanto, lo que le está sucediendo no es tan ofensivo, porque hay gente que sufre más. Al oír la respuesta, Chloe pasa por allí y dice que enviará a la estúpida criada a algún lugar muy lejos de ella, lo que asusta a Blair. Incapaz de levantarse y seguir a su ama, nuestra heroína la agarra por el tobillo en un intento por detenerla. Por mucho que lo intentara, Chloe no podía prever tal suceso, por lo que se queda paralizada por la impresión, sin siquiera intentar escapar al principio. Aprovechando el momento, Blair se arrastra hasta ella y sin soltarle la pierna, le dice con voz lastimera que no tendrá a dónde ir si Chloe la echa. Con la cara de una gatita que sufre, le pregunta a su dueña si no sentirá lástima por ella cuando Blair acabe en la calle. Una Chloe confundida tiene que justificarse, lo cual puede ser una lástima, pero inmediatamente se recompone y exige que le suelten la pierna de inmediato. Haciendo acopio de toda la compasión que pudo reunir, Blair no se echó atrás. Y entonces, Chloe preguntó quién había enviado a la chica para que fuera su criada personal. Blair, alegre y algo maltrecha, responde que fue una decisión personal, aunque en aquel momento no pensó que intentarían echarla, pero que, a pesar de todo, desea sinceramente permanecer cerca de Chloe. La joven suspira, dándose cuenta de que no hay escapatoria de esa chica, y asiente en silencio. La alegría de Blair no conoce límites. Salta como una niña pequeña, a pesar de las heridas que había sufrido anteriormente. Entre risas fuertes y amables, le pregunta a Chloe si promete quedarse con ella para siempre, ya que esto es muy importante para ella. Al mirar a su criada rebelde, Chloe dice con calma que no puede prometerle la eternidad, y que esa palabra, eternidad, no puede pronunciarse con tanta destreza. Le da la espalda a Blair de nuevo,
lo que ella interpreta como una buena señal, lo que significa que puede irse a su habitación con una sensación de satisfacción. Al levantarse, Chloe observa detenidamente el estado de su criada y no está nada contenta con ello. Ella pregunta por qué cojea tanto y tiene moretones en la cara, tras lo cual aclara si esto se le hicieron los mismos sirvientes que antes la habían rociado con agua. Nuestra heroína tiene que mentir un poco para que Chloe no se culpe a sí misma, y según su versión, simplemente se cayó. Pero no lo dirías viendo su tobillo hinchado y rojo. Pero una mentira tan básica no funciona. Y Chloe continúa mirando con recelo a la desaliñada criada, que no tiene mucho que añadir a sus palabras. Entonces la joven decide tomar cartas en el asunto, y, con un gesto de su delgado dedo, dirige a la sorprendida Blair hacia una silla junto a la ventana abierta. Mientras nuestra heroína sugiere tontamente que Chloe se siente allí, sin comprender lo que quieren de ella, la chica de cabello gris ya se arrepiente de su decisión de dejar a Blair cerca. Tras darse cuenta finalmente de ello, la chica se sienta optimista en una silla para que nadie se ofenda más por ella, aunque al cabo de un momento se pregunta si valió la pena, mientras observa cómo Chloe se acerca. Acto seguido, pasa de la incredulidad a la conmoción total, cuando su joven dueño se arrodilla y comienza a palparle el tobillo hinchado. Pero Chloe, como una doctora experimentada, le dice a Blair que se quede quieta, que mantenga la espalda recta y la cabeza erguida, mientras continúa examinando a la niña herida. Con el tiempo, la pierna de Blair se había puesto muy roja y parecía más rota que dislocada. Tras examinar el hematoma detenidamente, Chloe se lleva el dedo a la boca para obtener el material que necesita. Sin darse cuenta, Blair intenta detener a la mujer, pero sin éxito. Chloe saca de su boca el dedo delgado y pálido, del que brota lentamente sangre escarlata, que también permanece en sus labios. Horrorizada, Blair señala lo obvio. Lady Chloe está sangrando, algo que no recuerda del personaje principal de su novela favorita. Y ella, a su vez, aplica sangre en la pierna de nuestra heroína, pero no al azar, sino en forma de una runa mágica especial, que comienza a brillar levemente. Este sello que Chloe aplicó elimina no solo la hinchazón roja, sino también el dolor intenso. Pero todo esto solo fue posible con la ayuda de la magia negra. Blair grita horrorizada. No puede creer que Chloe no solo fuera capaz de hacerlo, sino que además llevara a cabo el ritual prohibido con tanta naturalidad, ante lo cual reacciona con calma, sin comprender qué tiene de especial. La joven hija del duque se levanta y se aleja de la asustada criada, limitándose a comentar que está haciendo demasiado ruido y que esto podría atraer a oyentes indeseados. Esto cambia las cosas por completo para Blair, porque siempre pensó que lo sabía absolutamente todo sobre Chloe. Pero la magia oscura se ha convertido en algo nuevo, y no había ni una palabra al respecto en la novela, lo que significa que el mundo cambia hasta ser irreconocible. Sin embargo, Chloe insiste en que solo alivió el dolor, pero para que su pierna vuelva a estar completamente recuperada, debería consultar a un médico de verdad en lugar de experimentar. Cuando Blair pregunta en quién se realizaron los experimentos, Chloe, de pie como una científica loca, afirma con voz aterradora que se realizaron en un sujeto de prueba, o mejor dicho, refiriéndose a la propia Blair, habla en un tono aún más sombrío, y sus ojos comienzan a brillar con tonos sangrientos. La propia Blair, tras escuchar todo aquel terrible discurso, se encontró al borde de un ataque al corazón, gritando de horror. Aunque está muerta de miedo, se da cuenta de que Chloe simplemente se está riendo de ella de esa manera, aunque de una forma muy inquietante. Incapaz de contener la sonrisa, la joven sugiere que la criada se marche antes de que la conviertan en conejillo de indias y se realicen más experimentos. Aunque se trataba de un simple intento de ahuyentar a Blair, resultó bastante efectivo, ya que ella escapó fácilmente. Afortunadamente ya no le dolía el tobillo, aunque esto todavía la asustaba un poco. Pero justo antes de irse, oye la voz de Chloe pidiéndole un favor, del que le hablará a Blair cuando se recupere. Tras experimentar estos altibajos emocionales, nuestra heroína se marcha prometiendo cumplir cualquier petición de su ama, y se retira a descansar. Al cerrar la puerta, dice en voz baja lo agradecida que está con Chloe por su ayuda hoy. Tras unos días, durante los cuales la pata de Blair sanó con bastante rapidez, a petición de su dueño, nuestra heroína pudo volver a salir a la ciudad. Aunque a la niña le resulta difícil entender lo que escribe Chloe, comprende que el hecho de estar encerrada le ha dificultado recibir una educación, y teniendo eso en cuenta, no está tan mal. Por lo que Blair sabía,
Chloe nunca había salido de la finca del duque, así que le sorprendió que pudiera dibujar un mapa tan detallado de la ciudad basándose en sus recuerdos. Después de todo esto, la chica ya no sabe si puede volver a confiar en la historia original de la novela, o si hay algo más que aún desconoce. Una vez que llega al lugar correcto, sigue las instrucciones y llama a la puerta con una pequeña melodía para entrar en la tienda del mago, ya que la petición de Chloe era un ingrediente para practicar magia. Mientras espera pacientemente una respuesta, Blair tiene tiempo para pensar que aquí, como en cualquier fantasía, todo es muy complicado para los brujos. Y justo cuando estaba a punto de marcharse, un desconocido con una capa blanca apareció a su lado y le preguntó qué necesitaba en un lugar como ese. La inesperada aparición de nuestra heroína nos acelera el corazón y nos hace pensar rápidamente en quién podría ser. Tal vez incluso el propio brujo. Tras seguirlo, Blair se da cuenta de que ha llegado al lugar correcto según el mapa, pero no está segura de si sería conveniente seguir al desconocido más adentro del edificio. Ante sus propios ojos, toda la habitación se llenó de una luz dorada, cambiando la atmósfera en cuestión de segundos y dejando a la chica asombrada. Le sorprende cómo la habitación vacía se llena de muebles y lámparas, del olor de diversos platos e incluso de las voces de mucha gente. Solo ahora se ha hecho evidente que durante todo este tiempo, este lugar ha estado lleno de gente, pero se han escondido aquí con la ayuda de la magia, aunque se desconoce el motivo. Uno de los hombres sentados allí le pregunta al desconocido de blanco quién es ese niño, señalando a Blair, a quien había traído consigo, y se dirige a él como Damon. Él responde con indiferencia a esta petición. Se quita la capucha y dice que simplemente conoció a la chica en la entrada. Esto supone una auténtica revelación para nuestra heroína, ya que este hombre, Damon, desempeñó uno de los papeles más importantes en la novela original. Como sabio de la Torre Mágica, reclama el título de futuro líder de esta misma torre, y por lo tanto, un lugar junto al emperador. Un hombre misterioso y apuesto, que en la trama principal coqueteaba a menudo con Chloe después de que ella revelara su homosexualidad. Y además de todo eso, este sabio de cabello azul era uno de los principales pretendientes al corazón de la joven, la protagonista de la novela. Y ahora está genuinamente interesado en saber qué busca una chica como Blair en un lugar como este, y cómo llegó a encontrarlo en primer lugar. Pero ella no responde a su pregunta, recordando que en su primer encuentro, Damon besó a Chloe en la mejilla. Pero ahora también tienen algo en común en la magia negra, algo que nuestra heroína ni siquiera sospechaba. En la novela, cuando se conocieron, surgió una conexión especial entre ellos. Nuestra heroína sigue reflexionando, y ahora queda claro por qué. Damon tiene una imagen oscura y misteriosa, pero, a pesar de ello, como piensa Blair, sigue siendo un hombre guapo, aunque no como Chloe. Tras salir de sus pensamientos, le muestra a la maga el dibujo de Chloe, explicándole que necesita ese ingrediente para su ama, y que por eso ha venido. Damon acepta ayudar y se ofrece a seguirlo, cosa que la chica hace. Finalmente, descienden al sótano, ligeramente envuelto en penumbra, y este lugar le resulta extremadamente sospechoso a Blair desde el primer momento. Tras seguir al mago a través de la pesada puerta de madera, la niña primero mira a su alrededor. En esta habitación está rodeada de frascos y recipientes de diversas formas, llenos de líquidos y polvos multicolores. Ella se sorprende por la gran cantidad de pociones diferentes, a lo que Damon le explica que ese es su almacén principal, y que le llevará un poco menos de un minuto encontrar la correcta. Tras encontrar la poción en aún menos tiempo, el mago se la entrega a Blair, diciéndole que eso es exactamente lo que él y el dueño estaban buscando en su tienda. Tras entregárselo a la chica, le pregunta a Blair si ella misma sabe para qué sirve, a lo que ella responde negativamente. Para ella, su expresión resulta tan sospechosa como el contenido de aquella misma botella de poción. Damon la invita a intentar averiguarlo, pero Blair rechaza rotundamente la invitación a beber pociones en casa de desconocidos y se ofrece a pagar para poder marcharse. Pero el mago solo sonríe y dice que no necesita dinero, porque vio algo interesante en ella, y eso es lo que aceptará como pago. Al regresar a casa, Blair, sin ocultar ningún detalle, le cuenta a la joven todo lo sucedido y le entrega la misma botella que Damon le había regalado. Chloe no está satisfecha con el relato y exige que la criada repita todo de nuevo, desde el principio. Y la criada no entiende qué pudo haber molestado a la señora. Blair relata cómo siguió el mapa y realizó el ritual,
tras lo cual apareció un desconocido a su lado. Tenía el pelo azul oscuro y los ojos morados, y era guapo y amable. Incluso compartió la poción gratis. En otro mundo, cuando era una chica completamente diferente, a nuestra heroína le gustaban mucho ella y Chloe como pareja. Así que ahora añade unas palabras bonitas sobre Damon. Pero a Chloe no le interesa esa basura lírica, y pregunta enfadada qué fue lo último que dijo el mago. A lo que Blair responde que no cobró porque vio algo interesante en ella. Esta situación no parece favorecer a la joven, por lo que exige que se tire la poción, lo que ofende un poco a nuestra heroína, ya que se esforzó mucho para conseguirla. Además, mientras Chloe lo desee, Blair tiene prohibido salir de la mansión, lo que ejerce presión moral sobre la chica, que no comprende en absoluto lo que ha hecho. Al percibir el atisbo de desafío, Chloe se da la vuelta, fulminando con la mirada a la criada, lo que provoca que ésta se anime y acceda a quedarse el tiempo requerido. Además, Blair debe llevar una muñeca para su ama, lo cual hace, eligiendo un conejo blanco como apropiado. Aunque a la señora no le agrada que la muñeca no parezca humana, Blair se alegra de poder darle algo a Chloe. Ella, a su vez, está intentando con todas sus fuerzas expresar su insatisfacción con un juguete tan simple. Un poco triste por esto, nuestra heroína pregunta si sus poderes fueron realmente usados en vano. Ella agacha la cabeza, sosteniendo en sus manos esta muñeca, que compró con su propio dinero, porque quería hacerle un regalo que la hiciera independiente. No es tan importante, dice Chloe en voz baja, y le quita la muñeca de las manos a la niña, con la intención de hacer con ella lo que quisiera. Ahora que tiene la muñeca, puede probar un nuevo ritual, y para ello necesita estar en silencio, preferiblemente concentrada. El cabello que acababa de arrancarse se convirtió de repente en un hilo de color púrpura brillante en las manos de Chloe mientras avanzaba el hechizo. Ella introduce la parte más brillante en el conejo, como si le transfiriera su energía, mientras recita el conjuro. Tras unos instantes, el conejo comienza a emitir un brillo rosado, como un recipiente lleno de agua hasta el borde, y Chloe completa el hechizo.